Decir, abrimos la Abrimos la ventana. ventana del mundo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacerlo por Argentina. Como les decíamos en el comienzo, la justicia de ese país otorgó la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, beneficio que ella había solicitado. La expresidenta fue notificada de manera virtual, por lo que no deberá presentarse mañana en Comodoro Pi, en el Palacio de los Tribunales. Deberá cumplir la detención en su departamento de la calle San José al 1011, en el barrio porteño de Montserrat, pero deberá cumplir una serie de requisitos. ¿Cuáles son? Bueno, tendrá que usar tobillera electrónica, permanecer en el domicilio fijado, deberá abstenerse de adoptar, vean ustedes, comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes. Por último, deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar y que irán a visitarla. Bueno, vamos a hacer un análisis de esta situación. Para eso convocamos a Claudio Fantini, analista internacional, periodista de esta casa. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Deli. Un gusto saludarte. Lo mismo digo. Bueno, Claudio, ¿cambia en algo la decisión de conceder la prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, en realidad era algo que se veía venir. Yo te diría que lo que cambia es que para mañana se esperaba un día inquietante porque se había organizado una supermovilización, una movilización que podía llegar a superar las 100.000 personas. Por lo tanto, hubiera colapsado totalmente la ciudad de Buenos Aires para acompañar a la expresidenta en el traslado desde el departamento que está ocupando en el barrio Constitución hasta los tribunales de Comodoro Pi, ¿no? Ese iba a ser un acto tan multitudinario que, digamos, de algún modo iba a hacer historia e iba a pegar un sacudón en el escenario político argentino. Ningún líder actual tiene la capacidad de movilizar lo que Cristina habría podido movilizar con ese traslado mañana, que ya estaba todo organizado y que habrá que ver cómo se desarma ahora, o si es que se desarma, o si se le da otro sentido, pero se mantiene la convocatoria y las estructuras de movilización que ya se han dispuesto para movilizar semejante cantidad de gente. Yo creo que fue una medida sensata por parte de los jueces. Están buscando el modo de que esta situación, que es inédita en la historia, una expresidenta que además tiene aún muchísima popularidad, tiene aún un apoyo muy fuerte en un sector minoritario, ¿no? En un sector que no le alcanza en absoluto para aspirar a un retorno al poder, pero a la hora de movilizar en las calles, ella sí tiene una capacidad de conmoción en la base de apoyo con la que cuenta como para movilizarla. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo va a lograr tener la multitud que ha tenido todos estos días en esa esquina del barrio Constitución donde está su departamento? ¿Cuánto tiempo va a durar este estrellato que le ha surgido nuevamente a Cristina Fernández de Kirchner desde que ha sido declarada culpable ya finalmente en la última instancia que le quedaba, que era la Corte Suprema de Justicia? Creo que los jueces están buscando un punto de equilibrio, no humillarla, no humillarla, porque eso puede ser peligroso para la paz social en Argentina, y tampoco permitirle a ella que humille a la justicia o que se genere una situación que por sí misma resulta humillante para el poder judicial en la Argentina. Es muy difícil la situación, los jueces van tanteando, se está viviendo una situación en la que no hay antecedentes.
creo que la decisión de darle prisión domiciliaria, algo que se ajusta también por el tema de su edad, muestra que hay un manejo responsable que trata de evitar a toda costa que se desmadren estos masivos acompañamientos que se puedan convertir en protestas y que se inicie una deriva de activismo político que no se sabe en qué puede terminar. Claro. Y desde el punto de vista político, ¿qué crees que ocurra con el peronismo? Y también preguntarte con la política argentina en sí. Bueno, empiezo por lo segundo, Deli. Yo creo que no era la condena y el encarcelamiento o la prisión de Cristina Kirchner lo que quería el gobierno de Javier Milei o el propio Javier Milei. Él ha venido posicionándola como su interlocutora, ha venido visibilizándola, dándole escenario, cosa de que la dicotomía sea Milei-Cristina. Esa era la jugada de Milei. Creo que hizo todo, creo que el intento de nombrar al juez Ariel Lijo, un personaje con prontuario más que con currículum, y a otro juez más también puesto a dedo por el presidente, lo que buscaba era evitar que pase esto que pasó, que quede firme la sentencia o la condena contra Cristina Kirchner y que ella quede en prisión, en una cárcel o en una casa, pero en prisión, privada de su libertad y con una tobillera electrónica. Lo que está ocurriendo en estos días le ha dado una sobrevida al liderazgo de Cristina Kirchner. La verdad es que estaba languideciendo el liderazgo de Cristina Kirchner. Sin embargo, estos acontecimientos hacen que el país se pregunte, incluso los que la detestan, que son muchos, cómo puede conservar tanta llegada a tanta gente una líder que ya hace casi una década que ha dejado de ser presidenta. Ya hace casi una década que perdió el poder porque como vicepresidenta no lo tuvo al poder, pudo apenas obstruir y tener a mal traer al entonces presidente Alberto Fernández, pero ella al gobierno, al control del poder, dejó de tenerla hace una década, en el 2015, y sin embargo hasta el día de hoy sigue siendo el personaje que mueve multitudes en la Argentina. Ahora, la paradoja es que mueve multitudes, pero no le alcanza para mucho a la hora de las urnas. Si no, no se hubiera candidateado para legisladora bonaerense y en el tercer cordón electoral de la provincia de Buenos Aires. O sea, allí donde el peronismo gana, vaya con quien vaya, ¿no? Pongan a quien pongan de candidato, esa es la parte más fácil, el tercer cordón electoral de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, con esta elección, con esa candidatura, Cristina buscaba arriesgarse lo menos posible a un papelón. Eso mostraba la debilidad en la que ha caído. Axel Kicillof, el actual gobernador de Buenos Aires, le estaba acaparando el escenario. En el propio kirchnerismo la estaba desplazando. Esto le ha dado una sobrevida a Cristina. La pregunta es cuánto va a durar esa sobrevida. ¿Serán días? ¿Serán semanas? ¿Serán meses? Bueno, también depende de lo que ocurre en el escenario político. En cuanto al peronismo, Sí. hay mucha hipocresía por estas horas, Deli. Muchos están o muestran indignación y hablan de que ha sido proscripta y encarcelada injustamente, y no es eso lo que piensan. Un sector muy grande del peronismo es anti-kirchnerista y no quiere a Cristina Kirchner. En este momento no lo puede decir. En este momento los peronistas sienten que tienen que actuar como están actuando, con una supuesta indignación
que buena parte de ese partido no siente. Bueno, habrá que ver en las próximas semanas y días qué pasa en las calles, qué pasa en la esquina del barrio Constitución. ¿Seguirá saliendo puntualmente como un reloj cucú al balcón a saludar multitudes, o las multitudes se van a ir desgranando hasta desaparecer como la cola de los cometas? Bueno, muy bien, Claudio. Mañana tendremos un tenor a ver de lo que vaya a ser esa movilización. Ya han anunciado que se concretará. Igual tenía en principio, bueno, cuando ella se acercara a Comodoro Pi, bueno, salir desde su casa, ir al Palacio de los Tribunales. Ahora ha quedado desafectado, eso tras la notificación de las últimas horas. Veremos de qué manera transcurre la marcha. Te agradecemos por este contacto como siempre, muy amable. Abrazo grande, Deli, buenas noches. Que pases muy bien. Bueno, y vamos a hablar de esta marcha, porque por el momento empieza una marcha del Partido Justicialista en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, y la oposición argentina convocó a una movilización para acompañar a la expresidenta Cristina Kirchner, quien fue ya notificada, como le hemos contado, de la prisión domiciliaria para cumplir su condena de 6 años por corrupción. La convocatoria buscará demostrar, pese a todo, una fortaleza política masiva en apoyo a la presidenta del Partido Justicialista, el PJ. El círculo más próximo a la líder peronista mantiene la convocatoria sin alteraciones a pesar de la decisión judicial de que no es necesario presentarse en tribunales. En cuanto al recorrido, las organizaciones barajan 2 alternativas principales para la caravana. La primera opción contempla avanzar por Avenida San Juan, Avenida 9 de Julio, Avenida Libertador y Retiro, hasta llegar al edificio de los tribunales federales en un trayecto de aproximadamente 5 kilómetros que sigue las principales arterias de la ciudad. La segunda alternativa propone un recorrido por Avenida San Juan, Avenidas Madero y Huergo, pasando por el Paseo del Bajo y también por detrás de la Casa Rosada, con una distancia similar de entre 48 y 52 cuadras. Veremos si esto se efectúa en el día de mañana. Bueno, vamos a hablar del conflicto en Medio Oriente, actualizar la información. Duro mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán. Vean ustedes, el presidente Trump lanzó un duro mensaje al gobierno de Irán en el marco de esta escalada de violencia con Israel. Fue muy claro y directo. Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado líder supremo. Es un blanco fácil, pero está a salvo allí. No vamos a eliminarlo, matarlo, entre paréntesis, al menos no por ahora, pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni contra soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando, escribió Donald Trump a través de su cuenta de la red social Truth Social. Actualizamos la información entre Israel e Irán. En medio de este mensaje, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán advirtió que los ataques que su país realizó hasta el momento fueron solo un aviso y que habrá una nueva ofensiva en territorio israelí. Además, instó a los civiles a evacuar lo que definió como territorios ocupados y especialmente las zonas de Tel Aviv y Haifa. El mensaje, que se difundió a través de la televisión iraní, concluyó con las advertencias de que Irán, liderado por sus fuerzas armadas, vengarán la sangre de los mártires con el apoyo divino. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel realizaron una ola de ataques esta tarde, la tarde de Uruguay, contra sitios de lanzamiento y almacenamiento de misiles en el corazón de Irán. En total, la Fuerza Aérea atacó 12 sitios de lanzamiento y almacenamiento de misiles. El anuncio fue realizado por las fuerzas israelíes a través de sus redes sociales y destacó que la operación se hizo a través del pedido de la División de Inteligencia. Bueno, hasta aquí el repaso de las noticias más destacadas a nivel internacional, con la mirada puesta en Medio Oriente. Nico y Estefi. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Deli. Avanzamos con otros temas. La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Zuccasi, dijo que la intención es firmar antes de fin de año el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.
El acuerdo está cerrado, creo que discusiones como la de hoy muestran que ya no hay dos opiniones al respecto. El acuerdo, incluso del lado europeo, por más que han habido comentarios recientes sobre la necesidad de agregar elementos, es indiscutible, está cerrado, está en vías de traducirse ya, diría que pronto, para que las traducciones a todos los idiomas estén disponibles, así que ya está el acuerdo, ahora solamente es la voluntad política de firmarlo. ¿Este año se podría firmar? La intención exactamente es antes de fin de año, durante la presidencia pro tempore de Brasil del Mercosur y la presidencia pro tempore de Dinamarca en la Unión Europea, poder firmarlo. ¿Qué beneficios reportarían lo inmediato para, el Mercosur, pero en concreto Uruguay? Para Uruguay, en lo inmediato hay la reducción de un grupo de aranceles que son los productos tradicionales que nosotros exportamos a Europa. Pensemos en la carne, obviamente, pensemos en cítricos, pensemos en celulosa, pensemos en algunos cueros que van para la industria automovilística europea, que van a tener una reducción inmediata y por lo tanto que van a ver un beneficio real. El proceso sigue su itinerario normal, entonces ahora se terminó la revisión legal, la revisión jurídica del acuerdo y se está traduciendo en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea y en paralelo, dentro de unas semanas pensamos que la Comisión Europea va a pasar el texto del acuerdo al Consejo de la Unión Europea, que es la institución donde se reúnen los Estados miembros de la Unión Europea, para que den su aprobación en los próximos meses. Entonces, ¿Qué año se firmaría? es nuestro objetivo, pero eso depende del trabajo del Consejo de la Unión Europea y de cómo van a votar los Estados miembros. Si votan favorablemente y se lo votan hasta, no sé, noviembre, por ahí, probablemente se puede firmar de verdad en el mes de diciembre de este año. Seguimos informando aquí en BTV Noticias. Les contamos que el Ministerio de Vivienda entregó 27 viviendas de realojo para familias que viven en asentamientos y situación de informalidad en la ciudad de Yungay, en el departamento de Río Negro. En su primera visita oficial al departamento de Río Negro, la ministra de Vivienda, Tamara Paseiro, inauguró un total de 27 soluciones habitacionales, viviendas destinadas a familias en condición vulnerable. Estas familias vivían, es de demanda dispersa, no vienen todas todas viviendo en un mismo predio, como bueno se da en algunos lugares, en otros lugares que tenemos relocalizaciones, sino que acá, bueno, la particularidad es que vienen de diferentes lugares y entonces también el proceso social fue más importante y hubo que dedicar esto más tiempo a armar el grupo y a trabajar con ellos. ¿Y cuál es el sistema constructivo y el modelo de trabajo con este tipo de usuarios? Bueno, en realidad las viviendas las hizo una empresa, fue una licitación, pero el trabajo con las familias fue a través de los equipos de la Intendencia y los equipos de la DINISU que trabajaron en este proceso con las familias en distintos talleres, bueno, de la llegada al barrio, del uso de la vivienda. En eso es lo que han transitado y por supuesto ahora, una vez que terminó la obra, van a seguir trabajando con las familias. La ministra dijo además que el ministerio sigue trabajando en la denuncia de irregularidades en dos complejos habitacionales de la ciudad de Fraiventos, viviendas de La Feria y Covicín 6, que le presentaron al principio de esta administración un problema de vicios de construcción. Sí, se ha seguido y estamos desde la dirección, desde la DINAVI, se está trabajando en ese tema, digamos, y primero en la parte legal y las implicancias para llegar a la mejor solución. Seguimos adelante informando en BTV Noticias. Les comentamos que en el departamento de Rivera un fuerte temporal con granizo afectó a unas 20 viviendas. Las autoridades desplegaron equipos para ayudar a las familias afectadas. Más de 20 casas las dañadas por el intenso granizo que cayó en el departamento. Varios techos fueron destrozados. Lamentablemente el granizo rompió los techos, la mayoría, los techos fueron los de Dolmenic, le hacían agujeros y bueno, caía agua como afuera y nosotros actuábamos con 2 o 3 equipos que andábamos en la calle, con 2 al principio, armamos 3, después volvimos a 2 y por último quedó 1 y bueno, hicimos la primera emergencia que es la entrega de lona y le pedimos al vecino que la colocara porque por lo menos se cubría por hoy. Le explicamos al vecino que tenía que hacer todo el trámite, tenía que hacer la denuncia.
en la seccional que corresponde, después presentar en el SECOET o en el MIDES la denuncia, y ahí se inicia el trámite de las chapas a través del SINAI. Sí, se esperaba, los grupos de emergencia que tenemos de WhatsApp, de la Intendencia, se esperaba ya una tormenta, había una alerta, pero no esperábamos todo lo que pasó.